En el vasto escenario del antiguo Oriente, una figura sobresale con un peso que trasciende los siglos: Nabucodonosor, el monarca que gobernó con una mezcla de autoridad absoluta y presencia casi mitológica. Su nombre evocaba respeto inmediato. Sus decretos eran obedecidos sin cuestionamiento. Su mirada podía decidir la paz o la guerra. Bajo su mando, Babilonia alcanzó un esplendor que hizo temblar a los reinos vecinos. Las murallas colosales, los templos adornados con metales preciosos y los jardines que parecían desafiar las leyes de la naturaleza proclamaban la grandeza de un imperio sin igual. Era como si la ciudad misma respirara gloria. Sin embargo, detrás de esa magnificencia se ocultaba una verdad más compleja. El hombre sentado en el trono no estaba gobernado solo por sabiduría o ambición. Dentro de él ardía una llama peligrosa, a la soberbia. Nabucodonosor se admiraba a sí mismo, tanto como admiraba su imperio. Cada victoria reforzaba su convicción de que su grandeza era fruto exclusivo de su esfuerzo, de que su poder era absoluto, de que ningún dios ni hombre podía igualarlo. Su corazón, cargado de orgullo, empezaba a caminar por un sendero que lo alejaba de la humildad. Es en este contraste donde surge el tema central de esta historia, la eterna lucha entre el orgullo humano y la soberanía divina. Nabucodonosor, aunque poderoso, no dejaba de ser un instrumento dentro de un propósito más alto. Su ascenso, sus conquistas y su autoridad no eran solo resultado de su propia habilidad, sino parte de un diseño mayor. Pero el mismo Dios que le otorgó gloria sería el que lo enfrentaría a su propio corazón para enseñarle la fragilidad de la grandeza terrenal. El rey, convencido de su invencibilidad, ignoraba que la misma mano que lo elevó podía humillarlo, y pronto descubriría que, ante la divinidad, la arrogancia es un peso que termina aplastando al propio soberbio. Su historia no es únicamente la de un monarca triunfante, sino la de un hombre que tuvo que despojarse de su orgullo para encontrar su verdadera humanidad. Aquí comienza la jornada que marcará su destino. Un viaje que lo llevará del trono al suelo, del esplendor a la oscuridad, de la arrogancia a la redención. Cada paso que lo acercará no solo al juicio, sino también a una transformación profunda, porque la caída de Nabucodonosor no será el final, sino el inicio de una comprensión que cambiará su vida para siempre. Así se abre esta narración con un rey en la cima del mundo, sin saber que pronto enfrentará la batalla más difícil de todas, la batalla contra sí mismo. La historia de Nabucodonosor comienza en una noche que los cronistas babilonios describían como cargada de señales. El cielo se iluminó con un resplandor inusual, y los sacerdotes del templo, inquietos por los presagios, aseguraron que había nacido un niño destinado a cambiar el rumbo de las naciones. Así llegó al mundo el heredero del trono, el príncipe que, con el tiempo, elevaría a Babilonia a alturas que ningún otro reino había imaginado. Su padre, Nabopolassar, era una figura imponente, recordado como el líder que había liberado Babilonia del yugo asirio y fundado una nueva dinastía. Su legado pesaba como una corona invisible sobre el joven príncipe. Desde muy pequeño, Nabucodonosor entendió que su vida no le pertenecía del todo. Pertenecía al imperio, a sus dioses y a las expectativas de un pueblo que veía en él la continuación de una era gloriosa. Su infancia estuvo marcada por una ambición precoz y una inteligencia que sorprendía a quienes lo rodeaban. Mientras otros niños dedicaban sus días al juego, él observaba reuniones de estado, escuchaba discusiones estratégicas y se relacionaba con escribas que le enseñaban las antiguas tradiciones del reino. En los patios del palacio, entrenaba con soldados veteranos, aprendiendo desde temprano el peso de una espada, el ritmo de un ejército y la importancia de la disciplina. A medida que crecía, Nabucodonosor se transformaba en un joven de mirada penetrante y carácter firme. Sus maestros hablaban de su capacidad para absorber conocimiento con rapidez, y sus consejeros destacaban la audacia con la que analizaba
situaciones complejas. Su formación fue intensa, estudió política, economía, astrología, tácticas de guerra y administración de territorios conquistados. Aprendió que un rey no debe apenas mandar, sino prever, interpretar e influir. Sin embargo, el destino no esperó a que su preparación estuviera completa. Cuando Nabopolassar falleció, la estabilidad del reino se vio amenazada. Entre rumores de conspiraciones, tensiones internas y enemigos externos al acecho, la sucesión del joven príncipe no estaba garantizada. Había quienes dudaban de su madurez y otros que temían que su ascenso alterara equilibrios delicados dentro de la corte. Pero fue, precisamente, en ese ambiente de incertidumbre que Nabucodonosor reveló su verdadera naturaleza. Asumió el trono con una determinación que sorprendió incluso a sus críticos. Sabía que no contaba con el tiempo ni el favor universal para probarse poco a poco. Debía demostrar fuerza inmediata. Sus primeras decisiones fueron firmes, calculadas y orientadas a estabilizar el poder real. Así comenzó su reinado, no como la continuidad tranquila de una dinastía sólida, sino como una batalla temprana contra la duda, el caos y la presión del legado paterno. A partir de ese momento, cada paso que dio, cada orden que pronunció y cada victoria que alcanzó sería impulsada por un mismo objetivo: superar no solo a su tiempo, sino también al gran rey que lo había precedido. La primera gran prueba del joven Nabucodonosor llegó antes de que la corona se asentara plenamente sobre su cabeza: la decisiva batalla de Carquemos. En aquel escenario polvoriento, donde los ecos del antiguo poder asirio aún flotaban en el aire, el rey se enfrentó simultáneamente a dos colosos, los restos del ejército asirio y las imponentes fuerzas egipcias. Era un enfrentamiento que podía redefinir el mapa político del Oriente, pero para él significaba algo mucho mayor: a la oportunidad de demostrar que no solo había heredado un imperio, sino que era capaz de expandirlo con sus propias manos. Con estrategia precisa, disciplina férrea y un instinto casi profético para la guerra, Nabucodonosor condujo a sus tropas a una victoria aplastante. Cuando el combate terminó, su nombre ya no era solo el de un heredero, era el de un conquistador forjado en el campo de batalla. Impulsado por esa victoria que resonó en todo el Oriente, dirigió su mirada hacia Judá, un reino pequeño, pero decidido a resistir. El cerco de Jerusalén fue un proceso lento, calculado y devastador. Las murallas, que durante siglos habían protegido a la ciudad, empezaron a ceder bajo la presión babilónica. Cuando la ciudad finalmente cayó, Nabucodonosor ordenó deportaciones masivas, trasladando a miles de habitantes, entre ellos artesanos, líderes y sabios, hacia Babilonia. Este movimiento no era solo una estrategia militar, sino también un método de absorción cultural que enriquecía aún más su imperio. Años después, una nueva rebelión judía desató su ira. La ciudad fue arrasada y el templo, corazón espiritual del pueblo, destruido. Ese acto se convirtió en un símbolo del poder absoluto del rey, temido tanto por sus enemigos como por sus propios aliados. Mientras las campañas militares se sucedían una tras otra, Babilonia emergía como el centro indiscutible del mundo antiguo. Sus puertas monumentales, sus palacios adornados con ladrillos esmaltados y sus avenidas cheas de vida, convertían la capital en un espectáculo de grandeza. Comerciantes, matemáticos, astrólogos y artesanos procedentes de tierras distantes afluían a la ciudad, fortaleciendo el prestigio del imperio. Bajo el mando de Nabucodonosor, Babilonia no solo dominaba políticamente, sino también cultural y económicamente. Sin embargo, con cada conquista, algo profundo crecía dentro del rey, en una ambición que trascendía la mera autoridad terrenal. Nabucodonosor comenzó a desear no solo gobernar, sino trascender
Utempu. Quería que su nombre permaneciera vivo mucho después de que su cuerpo desapareciera. Buscaba dejar obras que desafiaran los siglos, monumentos que proclamaran su gloria a generaciones futuras. Así, cada victoria, cada ciudad reconstruida y cada proyecto colosal tenía un propósito oculto: alimentar su necesidad y eternidad. Para él, el imperio no era suficiente. Su verdadero objetivo era convertirse en una figura inmortal. Y fue esa sed de grandeza eterna la que impulsó a Nabucodonosor a continuar expandiendo su dominio sobre pueblos, territorios e historias enteras. Aquí sí revela u corazón de seu reinado, un hombre dispuesto a mover un mundo para inscribir su nombre en la piedra del tiempo. En la cúspide de su poder, Nabucodonosor decidió transformar Babilonia en un reflejo visible de su grandeza interior. Ordenó la construcción de templos colosales dedicados a los dioses del panteón babilónico, palacios que deslumbraban con sus muros esmaltados y murallas tan imponentes que muchos creían que ninguna fuerza humana podría derribarlas. Entre sus proyectos más ambiciosos se encontraba la Etemenanki, la gigantesca tortemplo que muchos consideraban una escalera hacia el cielo, y los célebres jardines colgantes, una obra magnífica que los viajeros juraban estar ante un paraíso suspendido en el aire. Bajo su mando, Babilonia no solo creció, resplandeció, se convirtió en el centro cultural, militar y espiritual del mundo antiguo, un lugar donde cada ladrillo parecía pronunciar el nombre del rey. Pero mientras la ciudad ascendía a niveles de esplendor nunca vistos, dentro del monarca comenzaba a germinar una inquietud silenciosa. Su espíritu, antes firme y seguro, se vio perturbado por un malestar que no lograba comprender. No era amenaza militar, ni intriga política. Era algo más profundo, algo que parecía venir de un lugar que él no controlaba. Y esa inquietud tomó forma en un sueño. Una noche, Nabucodonosor tuvo una visión que lo dejó paralizado. Vio una estatua gigantesca, compuesta por diferentes metales: la cabeza de oro, el torso de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies mezclados con barro. De repente, una piedra, no tocada por o humana, golpeaba la estatua y la destruía por completo, reduciéndola a polvo. El rey despertó sobresaltado, convencido de que aquel sueño encerraba un mensaje crucial sobre su destino y el futuro de los reinos. Sin embargo, ninguno de sus magos, astrólogos ni adivinos pudo interpretarlo. Sus explicaciones vacías alimentaron aún más su angustia. Fue entonces cuando apareció Daniel, un joven judeu conocido por su sabiduría incomún. Con calma y firmeza, reveló lo que los demás no podían ver. La estatua representaba una sucesión de imperios que surgirían y caerían, incluyendo el de Babilonia. La piedra simbolizaba el único reino eterno, el reino de Dios, que ningún poder humano podría destruir ni reemplazar. El mensaje conmocionó al rey. Una parte de él quiso aceptar esa verdad superior. Otra parte se resistía ferozmente. ¿Cómo admitir que su gloria, sus monumentos y su legado no perdurarían para siempre? Su corazón se dividió entre el reconocimiento de la soberanía divina y el deseo ardiente de eternizar su propio nombre. Aunque Daniel había arrojado luz sobre su inquietud, la sombra de la soberbia aún dominaba su espíritu. Así, el esplendor externo de Babilonia contrastaba cada vez más con la tensión interna que crecía en el alma del rey. Un conflicto silencioso entre la voz del cielo y el orgullo del hombre. La voz divina llegó a Nabucodonosor en el punto más alto de su gloria. No fue un susurro ni una advertencia sutil, sino una declaración firme que atravesó su orgullo como un rayo, en su autoridad de seria retirada, su realeza suspensa, y él conocería la fragilidad humana en su forma más extrema. Aquel mensaje, que debería haber provocado temor,
y arrepentimiento. Apenas alcanzó a penetrar la muralla de soberbia que el rey había levantado alrededor de su corazón. Pero Dios había decidido enseñarle una lección que la grandeza no había permitido aprender. De un momento a otro, la mente de Nabucodonosor se quebró. La lucidez que guiaba sus decisiones desapareció, sustituida por una confusión profunda. Los cortesanos observaron con horror cómo el rey, antes imponente y majestuoso, comenzó a comportarse como un animal salvaje. Fue expulsado del palacio y terminó viviendo entre los campos, arrastrando su cuerpo sobre la hierba, comiendo lo que encontraba en la tierra, sin conciencia de su propia dignidad. Su cabello creció hasta parecer las plumas desordenadas de un ave. Sus uñas se endurecieron como garras. Su figura entera se transformó en un retrato viviente de humillación. Así pasaron 7 años, 7 estaciones de lluvia, de calor, de frío, todas soportadas lejos do trono, lejos do poder, lejos de sí mismo. Pero aquel período de oscuridad no era un castigo final, era una preparación. Y el momento decisivo llegó cuando, después de tanto tiempo vagando sin razón, Nabucodonosor levantó los ojos al cielo. Ese gesto simple, mirar hacia arriba, abrió la puerta a su restaura. Reconoció por primera vez, con sinceridad profunda, que su su realeza y su grandeza, no eran frutos absolutos de sus MOs, sino dádivas concedidas por un poder mayor. En ese instante, su mente regresó, su lucidez volvió, y su espíritu se iluminó con una humildad que jamás había experimentado. Su regreso a trono fue sorprendente, incluso para sus enemigos. La autoridad de que había perdido le fue devuelta. Sus consejeros lo recibieron con honra, y su reino lo aceptó nuevamente como soberano. Pero ya no era el mismo hombre. El Nabucodonosor, que volvió al palacio, no buscaba erigir monumentos para inmortalizar su nombre, ni conquistar tierras para alimentar su orgullo. Había aprendido que la soberbia humana tiene límite, que ningún poder permanece firme cuando desafía al cielo, y que solo quien reconoce su fragilidad alcanza verdadera sabiduría. En su declaración final, dejó registrado aquello que se convirtió en la síntesis de su transformación. Dios gobierna sobre todo, exalta a quien quiere y humilla a quien se eleva más de lo debido, y sobre todo, que hay redención incluso para el corazón más endurecido, siempre que se rinda ante la verdad. Si esta historia te inspiró, te invitamos a apoyar este proyecto. Deja tu me gusta, comparte este contenido y suscríbete para seguir acompañando esta serie de relatos épicos y transformadores.